Cuando vos digas, Gre. Ya estamos para empezar. Ah, bárbaro. Bueno, buenas tardes de nuevo y bienvenidos a la tercera edición de este año del ciclo del Grupo de Etnografía de la Comunicación Popular, hoy protagonizado por el trabajo de la ya magíster Cecilia Tellería, titulado Comunicación Comunitaria y Educación Popular en el Gran Chaco Argentino, la experiencia del Instituto de Cultura Popular. En adelante será mayormente nombrado como INCUPO. María Cecilia Tellería es becaria doctoral de CONICET e integrante del Instituto de Estudios de Investigaciones Sociohistóricas Regionales de Doble Dependencia de la UNR y del CONICET. Ahí forma parte del laboratorio CERCA, así como también integra otras líneas y espacios en el Centro de Estudios de Derecho a la Comunicación y el Centro de Abordaje Interdisciplinarios de lo Sociocultural, también en la misma universidad. Cecilia es licenciada en Antropología y desde hoy magíster en Estudios Culturales por el Centro de Estudios Interdisciplinarios, también en la UNR, y continúa su formación, me imagino que después de los festejos, como doctoranda en Antropología en la UBA, y se desempeña como auxiliar de investigación en la Cátedra de Metodologías y Técnicas de Investigación de la carrera de Antropología de la Universidad Nacional de Rosario nuevamente. Su investigación actual se enfoca en comunicación comunitaria y políticas culturales a partir del análisis de revistas culturales y reflexiona y teoriza en relación al derecho a la comunicación y a la cultura en Rosario. Sin embargo, en esta ocasión nos viene a compartir su trabajo de maestría, que enlazado, digamos, hace un recorrido por la comunicación comunitaria y la educación popular, como decía el título de este encuentro, en el Gran Chaco Argentino, y centrado en la labor de INCUPO. Desde una perspectiva sociocomunicacional y sociocultural, y socioantropológica, la autora recupera el devenir de la organización desde 1960 a esta parte, para comprender las prácticas educomunicacionales y los sentidos impresos en las diferentes expresiones de la cultura popular en INCUPO. Se pregunta por cómo es entendida la comunicación comunitaria en el territorio, por las condiciones políticas, sociales, económicas y culturales que influyeron en el surgimiento de esta organización, las prácticas educomunicacionales, en especial por la alfabetización a través de centros radiofónicos y por el periódico en acción, y reflexiona sobre la articulación de INCUPO con la Iglesia y con el Estado. La escuchamos, que seguro podrá ahondar ella mayormente en esto. Esto intentó ser someramente una presentación. Las y los participantes tienen a mano un resumen del trabajo del que se va a conversar ahora. Y luego presentaremos a quienes serán sus interlocutores. Gracias, Cecilia. Gracias, Lucía, por la presentación muy completa. Bueno, si puedo pasar un PowerPoint, me va a ayudar para la presentación. Adelante nomás, Ceci. Sí, ahí estoy viendo. Un segundito. Está medio lento. ¿Presenta ahí? Sí. Sí, ya presenta. Perfecto. Bueno, esto es parte de lo que presenté también hoy en la defensa de la tesis. Como bien dijo Lucía, se trata de una tesis que trata de recuperar las prácticas educomunicacionales y sentidos de las culturas populares para INCUPO, en esta construcción de la comunicación comunitaria y educación popular en el Gran Chaco Argentino. Bueno, me acompañó como directora la magíster Edith Cámpora y como codirectora Patricia Fasani. En este trayecto, la pregunta principal de mi tesis fue cuáles fueron las prácticas educomunicacionales y sentido de las culturas populares en la construcción de comunicación comunitaria y educación popular en INCUPO, desde fines de los 60 hasta la actualidad. El objetivo general se ajusta a esa pregunta, que es analizar esas prácticas y esos sentidos,
como objetivos específicos. Nos propusimos relevar y describir las condiciones de surgimiento de INCUPO, caracterizar a INCUPO en su composición social, objetivos, estructura, e indagar las prácticas y sentidos sobre la comunicación comunitaria y la cultura popular, y explorar sobre aquellos sujetos con los que ha trabajado INCUPO. Estas, bueno, son las partes que presenté hoy a la mañana de la tesina, la tesis, perdón. La primera parte son los puntos de partida. Acá un breve raconto de lo que presenté como puntos de partida. Partimos de investigaciones anteriores, ¿no?, que indagan en INCUPO o lo mencionan, menciones sobre INCUPO como pionera en comunicación comunitaria y educación popular en Argentina. A partir de estas investigaciones yo me fui preguntando, bueno, ¿qué es INCUPO? Porque no, en muchas no estaba muy desarrollado. Partimos de un andamiaje teórico que articula la comunicación comunitaria como prácticas de comunicación de los sujetos populares, la educación popular como prácticas educativas para la emancipación de los sujetos populares, y la cultura popular como una construcción social de los sectores subalternos, de resistencia, de adaptación, producto de las condiciones socioeconómicas determinadas. La metodología, bueno, es cualitativa, sobre una perspectiva sociocultural y socioantropológica que me permitió ir construyendo estos sentidos sociales, recuperar las perspectivas de los sujetos con los que fui entrevistando, y a partir de esa entrevista y análisis documental es lo que voy a presentar a continuación. Las fotos que ven a los costaditos son fotos que saqué cuando fui de viaje. Ahí es la sala de trabajo de la sede de Corrientes, de INCUPO. Bueno, ya adentrándonos en el trabajo, la parte 2 de la tesis trata sobre el contexto de surgimiento, las experiencias en comunicación comunitaria que estaban sucediendo en el contexto de surgimiento de INCUPO, que fue en 1968. Allí, bueno, asistimos en Argentina a una crisis del estado de bienestar, a una creciente conflictividad social, producto de las dictaduras y movimientos sociales que ocurrieron en esos tiempos, al surgimiento de la teología de la liberación, producto de los lineamientos del Concilio Vaticano II. En 1968 se reúnen en Medellín, donde se realizó la segunda conferencia episcopal del episcopado latinoamericano, donde puntualizaban en lograr, en accionar para poner el beneficio en las clases pobres y marginadas, sobre todo en la región del Gran Chaco, que era una región excluida, que presentaba desigualdades sociales muy marcadas, y asimismo una diversidad cultural en donde convivían y conviven aún comunidades indígenas y comunidades campesinas. En ese momento también en Latinoamérica había varias experiencias en comunicación comunitaria, sobre todo radios educativas y programas de alfabetización, como las de Bolivia, las de Uruguay, Ecuador, Salvador, México, varias radios que alfabetizaban a partir del uso de esa tecnología. INCUPO se inspira en experiencias como las radios escolares de ACPO, de Acción Cultural Popular, la radio Sutatensa de Colombia, que era una radio también surgida a partir de la promoción de la iglesia. Entonces, en estos momentos ya me fui haciendo algunas respuestas sobre qué es INCUPO, que era una de mis preguntas sobre que partió esta investigación sobre esa pregunta, ¿no? ¿Qué es INCUPO? Bueno, es una asociación civil que trabaja para el fortalecimiento de las comunidades campesinas e indígenas, tiene una inspiración cristiana de promoción humana, nace como movimiento de opción a la pobreza, promovido por la teología de la liberación, abarca 5 provincias del Gran Chaco argentino
Chaco, Corrientes, Santiago del Estero, Formosa y norte de Santa Fe. Esto en la actualidad, en otros momentos abarcaban también gran parte del NOA. Desde lo comunicacional se inspiran en ACPO, la Radio Escuela Sudatensa de Colombia, como mencioné, y desde lo educativo se inspiraron en las prácticas de Paulo Freire y la educación liberadora. Bueno, INCUPO nace, como decía, en 1968, y acá una cita de una entrevista donde menciona algo me pareció como muy importante y contundente, el por qué nace INCUPO, que nace para alfabetizar, y no alfabetizar de cualquier manera, sino con el método de Paulo Freire, que es la alfabetización y concientización de las personas, que a la par de aprender a leer y escribir, descubrieron por qué viven la situación que viven y traten de cambiarla. Bueno, en la parte del costadito tenemos algo de la estructura. Había una oficina por provincia con un coordinador y un equipo de trabajo. El equipo de trabajo era un promotor, el monitor y el técnico. El rol del promotor era muy importante, visitaba las comunidades e indagaba cuáles eran las necesidades sentidas de esas comunidades, las que ellas sentían como que eran urgentes para resolver, y de ahí comenzar a trabajar. Comenzaban a trabajar reuniéndose, compartiendo un material audiovisual y con cartillas. Bueno, eso lo vamos a ver un poco más después, sobre los centros radiofónicos de alfabetización. Y el monitor era una persona de las comunidades que era capacitada por INCUPO para estar allí también coordinando todo el proceso de la alfabetización. Más adelante, los proyectos provinciales comienzan a tener cierta autonomía y fueron naciendo pequeños INCUPitos, que igualmente respondían a una comisión directiva que estaba también conformada por programas de acción directa que tenían la temática de alimentación, ambiente, derechos indígenas, ecociudadanía. También está la unidad de comunicación, de administración, de evaluación y monitoreo. El financiamiento, principalmente desde sus comienzos, fue por las agencias europeas vinculadas con la Iglesia. Asimismo, también tuvieron algunos subsidios estatales, como los FOMECAS, para instalar algunas radios y para realizar ciertos contenidos radiales. Bueno, en la década del 70 comienzan con todo lo que es la práctica educomunicacional de los centros radiofónicos de alfabetización, acompañado por el periódico Acción. En un contexto, ¿no?, asignado también por la dictadura militar, represión política, censura en los medios, y la manera de proceder que ellos me comentaron en esos momentos era que enviaban un permiso a la policía y ellos enviaban un agente para que participara de la reunión. No se hablaba de política, se hablaba de cosas que no tenían en apariencia vinculación con la política ni con la situación que vivía el país. Bueno, acá hay unas imágenes que fui sacando del canal de YouTube de INCUPO, de uno de los videos donde recuperan 50 años de la historia. Bueno, los centros radiofónicos, que eran grupos de las comunidades con su monitor. El objetivo era permitir que las comunidades campesinas e indígenas recuperen su voz. Se trataba de un programa grabado que se llamaba Juntos Podemos, con una audiencia organizada, dirigida a estos centros, cuyas problemáticas eran propias de la zona. La importancia también de la figura del promotor, además del monitor, como encargado de promocionar los centros radiofónicos en la región a cual pertenecía. Allí se observa que, bueno, están con un grabador y están también las cartillas, que son unas cartillas que realizaban las personas del grupo de comunicación y educación, que partían de palabras generadoras y de un universo vocabular propio de la realidad de donde vivían quienes, en donde estaba ese centro radiofónico, ¿no? Bueno, para su uso contaban con la presencia de promotores que orientaban y coordinaban junto a los integrantes del centro, que escuchaban y compartían el programa.
Los programas de alfabetización en la década del 70 se grababan en cintas abiertas, las cintas se enviaban a las radios de la región, las usaban y luego retornaban al cupo para recibir otras nuevas. Con el tiempo las cintas abiertas fueron reemplazadas por cassette, lo que requirió el cambio de los grabadores. Entre los 70 y el 74, según un documento interno del cupo, ellos argumentan que hubo un rápido crecimiento en la cantidad de centros de alfabetización, pero un aumento en la deserción de sus participantes. Entonces, en ese momento se comienza a considerar más importante alcanzar una audiencia abierta más que una audiencia sistemática propia de los centros radiofónicos. Entonces, posteriormente, en el 76 y 78, comienza una estrategia de los modos operativos A, B y C. Bueno, que el A son los programas radiofónicos de audiencia abierta para grupos no organizados. Los B son para los programas para la alfabetización y capacitación de grupos organizados. Y el modo C son programas radiofónicos de educación comunitaria y organización de comunidad de base para la concientización de grupos de decisión y de trabajo en lo que es lo económico. En ese sentido, ahí recupero una cita de uno de los integrantes, donde comenta que esta cuestión, con los años aprendimos que solamente leyendo y escribiendo la situación socioeconómica no se recibía. Y una vez nos dijo un campesino de Formosa, ¿y yo para qué quiero aprender a leer y escribir si voy a seguir siendo pobre? Entonces, allí es cuando comienzan a realizar estos modos operativos y tratar de traspasar lo que es la alfabetización en sí. Bueno, logro y sentido de esta práctica remiten al empoderamiento de las comunidades campesinas e indígenas para que expresaran sus propias vivencias y preocupaciones sin intermediarios, la capacitación de comunicadores locales y uso de la radio como herramienta educativa y de inclusión de voces marginadas, la visibilización de líderes comunitarios y de promoción de la autonomía en la comunicación y defensa de sus intereses. Bueno, el periódico Acción es otra gran práctica educomunicacional de Incupo, surgió en el 72 y su última edición fue en el 2020. Se sumó a la numeración del boletín Juntos Podemos, por eso surge con el número año 2, número 18. Bueno, tenía una edición de 26 páginas, formato tabloide. También tenía otra sección que se denominaba Aprender Haciendo. El objetivo era difundir saberes, experiencias, ser un espacio de expresión y de comunicación entre las comunidades rurales, campesinas e indígenas. Tenía un circuito de producción que se basaba en 4 fases, una de creación, producción, distribución y retroalimentación. Existía una mesa de ediciones donde se incluía la selección de contenidos y las notas en las secciones. La producción, trataba de realizarse con criterios de claridad, distinción de cada una de las partes internas, un lenguaje sencillo. La agenda era definida por la mesa editora, pero también era definida sobre todo por las prácticas que se daban en el terreno, con la participación de las comunidades, visibilizando sus actividades. Existían corresponsales desde la provincia que generaban el material del mismo accionar territorial. También era importante para su distribución la participación de colaboradores y vendedores populares, instituciones intermedias, que la mayoría eran religiosas, párrocos, integrantes de organizaciones sociales y asociaciones civiles. La distribución se realizaba de manera descentralizada, de forma gratuita, y otra centralizada que se utilizaba el correo argentino y vendedores populares. Eso que vemos allí es una de las secciones que se llamaba la noticia en los títulos, donde ponían títulos representativos de la región y a nivel nacional. Asimismo, otra sección era lo que pasó en Argentina y el mundo en fotografías esta vez. Otra sección más regional y particularizada era lo del norte, información regional. Esta página es tuya, era el correo del lector.
una leyenda guaraní con dibujos también representativos de la zona. También había chistes, ríase, totales gratis, con dibujantes que también eran de allí, de Incupo. Los sentidos del periódico que rescatamos es que era una herramienta didáctica, pedagógica, de educación popular, de visibilización de distintas realidades locales de la región que no son transmitidas por los medios hegemónicos. Fue y es utilizado por diferentes actores sociales, incluidas las parroquias, catequistas, religiosos, técnicos del INTA y del Ministerio de Agricultura de la provincia, quienes encontraron en el material de acción una herramienta útil y adecuada para su trabajo con las poblaciones. Se lo consideró como una carta de presentación para los integrantes de Incupo, ya sea que iban a un congreso o a una reunión, llevar el Incupo era ir acompañado por una carta de presentación. Y el último número, que acá lo vemos con muchos colores y digital, se realizó en diciembre del 2020. Allí realizan un escrito de un balance por esos 50 años de existencia, lo que representó Incupo para muchos, ¿no? Que era ese periódico para los que no sabían leer. El esfuerzo estaba puesto al servicio de quienes tuvieran poca instrucción escolar, utilizando un lenguaje sencillo, facilidad de contenido, verter también opiniones políticas y acontecimientos históricos. Y también aparecían cosas prácticas como hacer un horno de barro, cuidar la semilla criolla o cómo mejorar la huerta familiar. Otra de las prácticas que rescato como prácticas de comunicacional son las prácticas de diálogo y articulación que mantuvo y mantiene Incupo desde sus inicios, involucrándose e incidiendo en procesos de organización por el derecho a la comunicación y la democratización de la palabra. Sobre todo ALER y Farco, promoviendo su organización y siendo partícipe de ALER, promoviendo también la red de comunicación indígena que surge a comienzos del 2000 en el Chaco, financiada por Cáritas, la red de comunicadores del Gran Chaco en el 2004, que la red cubría la problemática de los agrotóxicos, contaminación ambiental, y actualmente integran redes que apuestan por la agrodiversidad, las semillas nativas, la agroecología, la soberanía alimentaria, como Maela, REDAF, INTA, RACI, Foro Rural Mundial, la Sociedad Argentina de Agroecología, etcétera, etcétera. Bueno, ya llegando a la parte 4, las culturas populares para Incupo y los sujetos de la cultura popular. Retomamos acá dos extractos, uno de una entrevista y otro de un documento interno, donde los integrantes de Incupo hacen alusión a lo que es la cultura y la cultura popular para ellos. En la entrevista se menciona que la cultura es todo lo que el hombre hace, la mujer, la humanidad, desde vestirse, de realizar su casa, el trabajo. Y la cultura popular es, ¿por qué ese apellido popular? Popular hace referencia a un sector de la población olvidado, muy ninguneado, muy ignorado. Se retroalimenta con esta idea del sentido de la cultura popular, que no se trata solo de costumbres o a rescatar, sino que es un proyecto y algo a construir, como mencionan en el documento. Por eso ellos utilizan lo que es el accionar como educación popular. La educación popular parte de la cultura popular y orienta el saber y el hacer hacia proyectos que favorezcan a la comunidad. Se empieza con la acción y se reflexiona sobre lo que hace, lo que ellos han denominado muchas veces también como el aprender haciendo. Entre los 80 y 90, ante la inclinación del Estado hacia el mercado, ocurren cambios en Incupo que inciden en su estructura interna, como los modos de llevar a cabo las tareas de promoción y desarrollo rural. En ese sentido, antes el sujeto social de Incupo, que era el receptor de su acción, era el sector campesino, aborigen, cosechero y el asalariado. En esta etapa se amplía, sumándose jóvenes, pequeños y medianos productores que piden asesoramiento, familias de pequeños pueblos, en general changarines o empleados,
dando cuenta de que la construcción de los sujetos populares, de la cultura popular de Incupo, es dinámica y es flexible. Y en eso una reflexión que realiza un entrevistado es que lo que aflora es el protagonismo que asumieron tanto mujeres como varones de las comunidades indígenas como las comunidades campesinas, que antes no levantaban la voz y que sin embargo hoy tienen su propia mirada, se plantan expresando lo suyo, su sentir, su saber, su valor en cada uno de los lugares en donde están. Bueno, ahora nos metemos con la relación de Incupo, con la Iglesia y con el Estado. Con la Iglesia fue una relación de apoyo, fue y es una relación de apoyo y respaldo. La Iglesia otorgó y apoyó a Incupo en lo ideológico y doctrinario, lo organizativo, estructural y logístico, y también en lo financiero. Incupo tiene como base la doctrina social de la Iglesia, ese es el marco doctrinario que menciona una de las entrevistas. A partir de ahí se generan convicciones ideológicas y políticas que hacen a lo que ellos apuntan y han trabajado durante todos estos años, que tiene relación con determinados principios cristianos, como la justicia, la equidad, los derechos humanos, la igualdad de oportunidades, la satisfacción de las necesidades básicas. Y con el Estado ha sido siempre una relación compleja. Las percepciones del Estado es que un actor que favorece siempre a los sectores poderosos de la sociedad. Han sido en sus comienzos como anti-Estado, han visto al Estado como, o ellos bien consideraban que el Estado lo veía como competencia, porque no era que iban a pedir un bolsón de comida, sino que en general siempre han pedido leyes que favorezcan a las comunidades indígenas y campesinas. Y asimismo igual han visto al Estado en las décadas posteriores, generalmente entre los 90 y el 2000, como un lugar de demanda, reconociendo que hay que ir ahí para lograr algo, ¿no? Entonces en eso el rol de Incupo se transforma en articulador y en un intermediario entre las comunidades y las instituciones, y los estados y los gobiernos. Los propósitos eran lograr vinculaciones con los gobiernos locales para acceder a programas de ayuda, fortalecer los emprendimientos rurales y mejorar la capacidad de estas comunidades para participar en el ámbito político y presentar ellos mismos sus demandas. Bueno, algunas de las políticas que voy a mencionar, no sé si hay un poco de tiempo, que incidió en Incupo fue en el 87 la elaboración de la ley aborigen chaqueño. En la reforma de la Constitución del 94 incidieron en que se reconozcan los derechos de los pueblos indígenas. Bueno, la ley de servicio de comunicación audiovisual también formaron parte de la mesa. Después, bueno, también criticaron la ley de tierra en el 2011. Han sido parte de esas luchas y esas demandas junto a los pueblos indígenas campesinos y también junto a otros actores locales o nacionales como Farco y todo lo que fue la mesa que se reunió para lo de la ley de servicio de comunicación audiovisual. Bueno, y finalmente, las reflexiones finales que arribé en esta tesis es sobre los momentos de las prácticas de Incupo y sobre el lugar de la comunicación y la educación en esas prácticas. Comenzamos con esto, ¿no? de la comunicación al servicio de la alfabetización, todo lo que mencioné sobre los centros radiofónicos junto al periódico Acción. Luego hay una ampliación de esas problemáticas y de los sujetos con los que Incupo empecé a trabajar. Las estrategias implementadas eran los centros radiofónicos, el periódico Acción, las prácticas de diálogos y de articulación política, como ya mencioné. La comunicación es vista también como un motor de lucha para la transformación social, y ahí me quedó colgado, me quedó cortado. Y una transformación social y política.
Y también en la actualidad hay un trabajo más directo con las comunidades a partir de usar la articulación con organizaciones y dependencias estatales y las estrategias que se dan también en lo comunicacional, de usar las redes sociales y la página web. En todo este proceso, ¿no?, de investigación, reconocemos que ha sido la relación esta entre comunicación y educación influenciada por las prácticas, la praxis de educación popular de Paulo Freire, ha sido un componente fundamental de la labor de INCUPO y aún hoy lo es, usando las nuevas tecnologías. La comunicación se ha entendido como una relación dialógica, estratégica y relacional, y los medios promovidos por INCUPO se han reubicado dentro de un proyecto pedagógico más amplio, dinámico y flexible, en relación con los sujetos sociales con lo que ha trabajado desde sus inicios. Muchas gracias, Ceci. Presentar. Bien. Bueno, como ya es una marca en este ciclo, participan en la interlocución dos personas que formaron parte de la investigación misma, Luis Nocenti y Jorge Solari. Luis, si te parece, empezamos por vos. Luis fue promotor, comunicador y estuvo en la conducción de INCUPO desde 1979 y hasta 2020, desde la provincia de Chaco. Se desempeñó como coordinador de la organización en la provincia de Chaco y tiempo después del área campesina norte, que abarcaba las provincias de Formosa, Chaco y Corrientes. Bueno, Luis, te escuchamos y gracias de nuevo por aceptar el convite. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Ya con los años que pusiste ya me delataste la edad. Sí, yo entré en el año 1979 porque buscaba un canal de expresión de mi militancia cristiana, digamos. Era muy jovencito, pero ya quería cambiar el mundo. Y yo pensaba que INCUPO me iba a facilitar eso. Como decías ahí, como explicó Cecilia, arranqué como promotor. El promotor de terreno, es la primera línea de lucha, digamos, del INCUPO, porque es el que se tiene que visitar las comunidades y tiene que encontrar la forma. Nosotros en ese momento le llamábamos tiene que encontrar las necesidades sentidas para generar un espacio de reunión, de intercambio, de reflexión, de educación y también de organización si las condiciones lo permitían. Así que yo diría que es el espacio donde más uno puede aprender ese arte de trabajar con las comunidades campesinas o indígenas, ¿no? 5 años después empecé a trabajar ya en comunicación, porque nosotros el periódico Acción nos resultaba chico para el Chaco, yo soy del Chaco, entonces creamos un suplemento que le llamábamos Chaco en Acción, que tenía 16 páginas. Era casi más grande que el periódico madre. La cuestión que ahí poníamos todas las noticias del Chaco y los ejemplares que repartíamos en el Chaco llevaban ese suplemento, ¿no? El suplemento de Chaco en Acción. Una de las características de INCUPO, de las ventajas a mi manera de ver, es que permanentemente nosotros fuimos cambiando, fuimos evolucionando, fuimos aprendiendo. Es decir, si hay una cosa que tiene INCUPO es la capacidad de aprender de sus experiencias, porque a la vez ese es el mismo. Nosotros tenemos una frase que dice aprender haciendo,
que la aplicamos para nosotros y la aplicamos también con las comunidades donde trabajamos, que la única manera de aprender es hacer y equivocarse y parar y reflexionar y sacar conclusiones y incorporar ese aprendizaje. Entonces, fíjate vos lo que contaba Cecilia, después de un tiempo nosotros nos dimos cuenta que la alfabetización por sí sola no transformaba las condiciones de injusticia y de pobreza y de miseria de las comunidades. Como decía ese campesino que ella mencionó, Servando Torales, un formoseño, ¿para qué yo quiero aprender si voy a seguir siendo pobre? ¿Para qué quiero aprender a leer y escribir si voy a seguir siendo pobre? Entonces, no a partir de lo que él dijo, sino a partir de ese momento, fuimos relativizando la eficacia de la alfabetización, porque nosotros al principio pensábamos que si las personas aprendían a leer y escribir, iban a transformar su situación de marginalidad. Nos dimos cuenta que no pasaba eso, entonces fuimos incorporando otros contenidos a los contenidos educativos, cosas que tenían que ver con la salud, con el cuidado de la salud, con el cuidado de la vivienda, con el cuidado de las embarazadas, con el trabajo agropecuario, un montón de temáticas relacionadas con las condiciones de vida de la gente del campo. Y no inventamos, sino que empezamos a hablar de un concepto que es la integralidad. Nosotros decíamos que todos nuestros contenidos educativos tenían que apuntar a la integralidad. Y bueno, entonces nos esforzábamos para que eso sea de esa manera. Pero en forma bastante rápida descubrimos la pólvora porque dijimos, no, la forma de que las comunidades busquen construir condiciones más dignas de vida es a través de las organizaciones sectoriales. Y ahí en la década del 80, después de la apertura de la democracia y todo eso, se empezaron a formar en distintas provincias del norte argentino, Chaco, Formosa, Corrientes, Santiago del Estero, organizaciones campesinas e indígenas, ¿no? Así que por eso digo, ahí empezamos a darle importancia a todo lo que tiene que ver lo que nosotros llamamos la participación y el protagonismo de la gente. Hay una frase que no sé de dónde salió, pero a nosotros nos sirvió mucho, nos sirve mucho, que decíamos, tenemos que trabajar con la gente y no para la gente. Es decir, en la medida que las comunidades campesinas o indígenas se organizaran, se constituían en interlocutores para Incupo, entonces Incupo tenía la posibilidad de discutir las acciones que se proponían para ese sector. No eran meros destinatarios o beneficiarios de la acción de Incupo, sino que eran sujetos, esa otra palabra muy importante para nosotros, eran sujetos de las acciones o de las actividades de desarrollo. Trabajar con la gente y no para la gente, y que las personas sean sujetos y no beneficiarios. En comunicación también lo que decíamos era no ser la voz de los que no tienen voz, sino que los que no tienen voz recuperen su voz, recuperen su palabra y digan su cosa, digan sus problemas, sus propuestas, es decir, todo lo que ellos estimen importante, que lo puedan decir. Y para decirlo necesitan herramientas. Y ahí nacen los talleres de comunicación, nacen las radios comunitarias, nacen todas las herramientas de comunicación que a la gente le puede servir para recuperar su voz. Ese concepto para nosotros era muy importante, que la gente recupere su voz, porque las clases marginales generalmente están silenciadas, ustedes ya saben eso,
Entonces la estrategia era recuperar la voz y decir lo propio, ¿no? Como hoy decía Cecilia en una parte también, hoy, y esta ya es la parte final del relato, las organizaciones campesinas, yo me fui de Incupo en el 20. Hasta que yo estuve en Incupo, sabía de la existencia de espacios a nivel nacional de fijación de políticas para el sector campesino y el sector indígena, donde las organizaciones que nosotros acompañábamos y que otras instituciones similares a Incupo acompañaban, estaban sentadas en un espacio con los funcionarios del tema, o sea, con subsecretarios de Agricultura familiar, sentados en un espacio, lo mismo los dirigentes indígenas, sentados en un espacio para fijar las políticas que al sector le hacen falta. Yo la verdad no sé si eso hoy todavía sigue, pero así era hasta que yo estuve. Lo que quiero decir con esto, bueno, ahí después de las organizaciones provinciales se formó, no me acuerdo si Cecilia lo mencionó, una organización regional que es la Asamblea Campesina e Indígena, que tiene, o que tenía al menos, cobertura regional de todo el norte argentino. Representantes de esa Asamblea Campesina son las que estaban sentados en los espacios con el gobierno para definir las políticas. Todo esto nos puede hacer dar cuenta que Incupo tiene un proyecto político. No es solamente aprender a leer y escribir, que ya no es poca cosa, y que, como decía Paulo Freire, reconocer la situación donde uno vive y ver cómo la puede cambiar ya es una conducta política, pero además Incupo se propone cambiar las estructuras a nivel macro que generan las condiciones de injusticia. O dicho de otra forma, cambiar las estructuras para que sean más justas, más equitativas, que beneficien a los sectores marginados, etcétera, etcétera. Es decir, tiene un proyecto político, ¿no? Me acuerdo que una vez, hace muchos años, participé de un encuentro del CEAAL, capaz alguno lo conoce, en Montevideo, y ahí estuvo un militante sandinista a poquito tiempo que había triunfado la revolución sandinista en Nicaragua, y él, hablando de la educación y la comunicación popular, decía: ¿ustedes creen que 50.000 nicaragüenses murieron solamente por un proceso educativo? No. Es que había y que hay un proyecto político de cambiar la sociedad, de cambiar el país para que sea... No es que la educación y la comunicación popular no sean importantes, pero la cosa va más allá, ¿no? Nosotros también, Incupo también tiene una utopía, tenemos, porque yo todavía me considero Incupo, que la cultura campesina e indígena tienen algo muy importante que brindarle a la sociedad en su conjunto. Por eso nosotros planteamos la propuesta política desde lo rural hacia toda la sociedad. ¿Por qué desde lo rural? Porque pensamos que la cultura campesina tiene cosas muy importantes. Para empezar, todo lo relacionado con la alimentación. El mundo, ustedes saben, necesita ser alimentado. Y los que pueden resolver ese problema son las culturas campesinas. No solamente en Argentina, en todo el mundo, en África, en Asia, en todo el mundo. Los que nosotros creemos que van a salvar el planeta son las culturas campesinas e indígenas. Y no solamente por la alimentación, sino por el no impacto ambiental. Es decir, la cultura campesina tiene un montón de cualidades que la cultura urbana no las tiene. O dicho de otra manera, las tiene al revés, porque
La cultura urbana contamina, es tóxica, destruye los recursos, etcétera, etcétera. Todo lo al revés que hace la cultura campesina. Además, las relaciones que nos proponen los campesinos tienen que ver con la solidaridad, tienen que ver con la distribución, con el no consumismo, con la austeridad. En el mundo indígena, por ejemplo, hay muchos grupos, muchas culturas que así tengan un poquito para comer, lo distribuyen entre todos para que nadie pase hambre. Es decir, hay conductas, conductas solidarias que muchos nos tienen que decir a los que vivimos en las ciudades. Entonces, por eso decimos que la cultura campesina tiene mucho para dar a la sociedad en su conjunto. Y Incupo apuesta a eso, aunque es una utopía, pero Incupo apuesta a eso y tiene que ver esa apuesta que nosotros hacemos, es imposible que solamente Incupo la pueda llevar adelante. Necesita de muchos otros sectores, de muchas otras personas, y ahí entra el agradecimiento y la importancia que tiene el estudio que hizo Cecilia, que además se tomó un tremendo laburo de venir no sé cuántas veces, de venir y hablar con nosotros y de investigar los documentos en fin, todo lo que ustedes ya saben, porque nosotros lo vemos a eso como un puente entre el mundo de Incupo, el mundo rural, y el resto de la sociedad. Así que la importancia para nosotros es muy grande. Hoy se hablaba también, bueno, una de las partes que más me gustó a mí del trabajo, me gustó todo, pero una de las partes que más me gustó es donde se habla de la relación entre Incupo, el Estado y la Iglesia. La relación con el Estado siempre fue conflictiva, porque el Estado nos considera, a pesar de que somos una pulga, nos considera competidores. O sea, ellos no entienden por qué la gente se hace eco de nuestras propuestas, no de las propuestas que el Estado hace. O por qué el Estado necesita tantos recursos, pero tantos recursos, que comparados con Incupo, son, digamos, Incupo con la 10ª parte de esos recursos hace el mismo o más trabajo en las comunidades. Entonces siempre el Estado nos consideró competidores, salvo honrosas excepciones. Después el Pope capaz que cuenta cómo es hoy, pero en general, hasta que yo estuve, era así. Y la iglesia, una de cal y una de arena. O sea, había sacerdotes con los que nosotros nos entendíamos y hacíamos proyectos y mandábamos a Europa y conseguíamos un montón de cosas, pero había otros sacerdotes que no nos consideraban. Entonces, con la Iglesia, a pesar de que nuestra base doctrinaria es la doctrina social de la Iglesia, no siempre fue fácil, digamos, la relación con la Iglesia. Bueno, y en todos estos 50 años de Incupo, nosotros siempre mantuvimos el propósito de articularnos con otras instituciones. ¿Cuántos minutos me quedan? Unos 5 o 10 minutos. Dale, ahí ya termino ya. Me quedan nada más que 6 hojas, así que... fue muy interesante esta parte de articularnos con otras instituciones, porque siempre hay matices que generan mucho aprendizaje para uno y para otro. Es el caso, por ejemplo, del Equipo Nacional de Pastoral Aborigen, DEPA, una de las primeras instituciones que Incupo impulsó, la Red Agroforestal Chaco Argentina, que se dedicaba a toda la conservación de los recursos forestales más que nada, el Movimiento Agroecológico de América Latina, que como su nombre lo indica, impulsa las prácticas de agricultura ecológica, los comunicadores del Gran Chaco, dentro del cual estuve yo trabajando mucho, inclusive con países limítrofes como el caso de Paraguay, el caso de Bolivia,
comunicadores que nos dedicábamos también más que nada al tema de la conservación de recursos naturales, el Foro Argentino de Radios Comunitarias y la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER, donde también estuve participando muchísimo activamente. Esas son algunas, seguro que me olvido de un montón ahí. Después a nivel local con muchas instituciones también articulamos para tratar de potenciar nuestro accionar, porque Incupo solo no, una golondrina sola no hace verano, como dice el refrán. Bueno, para terminar, yo por lo menos mi gran interrogante, y no sé los compañeros que todavía están en Incupo, mi gran interrogante es en el contexto actual, hoy, donde muchas poblaciones rurales han dejado el campo, donde los partidos políticos están desparramados por todos lados, donde los bosques están terminados prácticamente. ¿Cómo se tendría que plantear Incupo una reconversión, una adaptación para que la propuesta, que eso no se deja de lado la propuesta, sea atendida, sea, digamos, genere inquietud, tenga eco, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, ¿cuáles son las claves para enfocar hoy Incupo sus estrategias? Esa es un gran interrogante que yo me hago. A lo mejor ya está contestado por los compañeros que están en Incupo, pero a mí todavía nadie me contestó nada. Así que la planteo acá, a lo mejor ustedes tienen una respuesta. Bueno, no, quedo si tienen alguna pregunta o algo así. Muchas gracias Luis. La idea es que sí, que después podamos seguir conversando en la medida en que haya preguntas y tiempo. Es siempre feo cortarles la conversación, el tiempo, pero bueno, es tirano. Ahora el turno es de Jorge Solari. Jorge es comunicador en Incupo desde 1985, desde la provincia de Corrientes. Fue productor y conductor de programas radiales grabados y en vivo. Es capacitador en comunicación popular y actualmente realizador audiovisual. Te escuchamos, Jorge. Bueno, la respuesta, Luis, a tu pregunta es muy simple. O una de las partes tiene que ver con el recambio generacional de las personas que integran Incupo. Nosotros ya nos estamos yendo. Y por suerte está participando, recién vi que se incorporaron a esta charla, Tibisay Zamora, que es una amiga, compañera de trabajo muy, muy reciente este año. Ella es docente y trabaja ahí en el Chaco, así que después vamos a decirle que se presente Tibisay, que tiene un bagaje de conocimientos impresionante, está trabajando con los pueblos indígenas. Tuvimos la semana pasada en un curso nada más y nada menos que sobre derechos territoriales y acceso a la justicia. Después vamos a pedirle que nos cuente un poquito. Y también está Pamela Saboya, que es la nueva coordinadora del área de comunicación, que la vi por ahí que estaba participando. También está Horacio, un amigo del norte de la provincia de Santa Fe, Horacio Moschen, así que le saludamos. Bueno, yo voy a ser mucho más breve que el amigo Luis, porque estamos ya medio aburridos. La primera cosa es un agradecimiento enorme a Cecilia por este trabajo que se tomó. No sé si pasa lo mismo que en otras instituciones, pero en Incupo nos cuesta mucho sistematizar, escribir lo que vamos haciendo. Por eso a ella le costó un poco también investigar, digamos, porque hay poco escrito. Y por suerte están las Patricia Fasano, están las Claudia Villamayor, Jorgito Huergo, que ya no está entre nosotros, pero
gente que se ha tomado el trabajo de sistematizar estas experiencias, ¿no? Así que, primero, un agradecimiento enorme, Cecilia, por lo que dijo Luis, tomarte el trabajo de venir, de meterte de lleno, y es una cosa muy valiosa, muy valiosa. Tiene algunos temas que incluso hoy son un tema no resuelto en Incupo, Horacio Moschena ahí está, y muy interesantes, que pueden aportar no solo a Incupo, sino a todo el proceso, que es el tema de la educación y la comunicación. Cómo trabajar juntos estas dos disciplinas, que no es cosa sencilla. Incupo ha tenido momentos donde incluso éramos un solo equipo. Educom era un equipo que era Educom, educación, comunicación, pero en otros tiempos nos separábamos. Otras instituciones incluso trabajaban totalmente por separado, la comunicación por un lado, la educación por el otro. Incluso había peleas en los educadores contra los comunicadores en una misma institución. Así que, bueno, primero, muchísimas gracias, porque esta sistematización nos sirve muchísimo. La pregunta que quisiera alargar ahora, yo no quiero extenderme mucho, es un poco lo que terminaba planteando Luis, ¿no? Luego de 50 años, ¿para qué sirve esto? ¿Para qué? ¿O qué puede alumbrar Incupo con esta experiencia? Yo tengo una cosa positiva y una cosa negativa. La negativa un poco es lo que dijo Luis. Hoy es alarmante la cantidad de gente que se va del campo. Los jóvenes no tienen oportunidades y se van. Yo le comentaba en términos de broma a Luis, la vez pasada se hizo el Día del Agricultor, 8 de septiembre, donde hace 20, 30 años atrás era una fiesta de la familia agricultora. Esta vez participamos en Bellavista, Corrientes, y decía una persona, hay más técnicos y estudiantes que agricultores. No hay agricultores. Entonces, una de las primeras preocupaciones es esto de la concentración de las poblaciones por falta de oportunidades en las grandes ciudades. Casi el 98% de la población vive en las grandes ciudades, y esto es un tema que no hay país que se pueda construir con esta situación. La cosa positiva que yo veo es que en estos 50 años Incupo ha sembrado, hay muchas semillas, hay muchos incupitos, no quiero decir incupitos porque estas ideas son, como bien plantea Cecilia, digamos, esta idea de Incupo, del acercarse a las poblaciones indígenas, a los campesinos, de la alfabetización, surge también de todo un momento, de todo un grupo de gente que pensó una Latinoamérica distinta, un mundo distinto. Estamos hablando de Freire, de Kaplun en el tema educación. Y eso, digamos, se mantiene en muchas instituciones. Mucha gente que pasó por Incupo hoy ocupó cargos, digamos, en el Programa Social Agropecuario, en el Instituto Nacional de Agricultura Familiar, en el INTA. Digamos, esa riqueza que tuvo en los comienzos de Incupo, que lo tuvimos gracias a una facilidad, que era el financiamiento. Yo siempre digo que el financiamiento asegurado de Incupo durante 50 años por parte de una agencia de cooperación alemana que es Miserior, tiene sus pros y sus contras. El pro es que teníamos la tranquilidad de trabajar tranquilo. Y la contra es que muchas veces esto no nos llevaba a hacer nuevas búsquedas. Si bien es cierto lo que dice Luis, siempre estamos tratando de adaptarnos, de seguir escuchando a la gente, de seguir adaptándonos a los contextos, muchas veces, como teníamos la vaca atada, como que eso atentó contra la apertura de Incupo. E incluso también
con relación al Estado, al cual muchas veces lo veíamos como enemigo, pero sin embargo todos somos parte del Estado y eso es un gran cambio que fuimos dando, digamos. Hoy, por suerte, seguimos tratando de actualizarnos. Hoy, por ejemplo, la alfabetización, desde INCUPO está alargando una serie de cursos de alfabetización digital, para que la gente pueda acceder, sobre todo los emprendedores, los feriantes, puedan acceder a herramientas digitales, desde manejar un programa de edición como el Canva o algún programita de edición de video o de audio, hasta todo lo que es el marketing y la gestión. Esto lo estamos haciendo también en colaboración con la Universidad de Quilmes, que nos está dando una mano en esto, y bueno, y lo otro, lo que pudimos ir aprendiendo de comunicación popular, los vamos trasladando. Pero también esta búsqueda de juntar la comunicación con la educación lo estamos haciendo con distintas universidades. Precisamente mañana teníamos, era la cuarta edición ya de una idea que estamos llevando adelante acá con la Universidad con la UNE, la Universidad del Nordeste, la facultad, con la Cátedra de Nutrición y también con la Facultad de Agronomía, que es unir el tema de la alimentación con la nutrición y la agroecología. Y esto es un trabajo que derivó en una planificación de cursos sobre alimentación que se comenzaron a hacer con familias tobas en la zona de Pampa del Indio, donde la facultad no es que baja a llevar su educación, sino se pone a la par, como decía hoy Luis, no es para, sino con. Y esto es lo que se ha sabido mantener y retroalimentar y evolucionar, que hoy se usa mucho el tema de la palabra diálogo de saberes. En este diálogo, precisamente, el 10º Congreso Latinoamericano de Agroecología, que va a comenzar la semana que viene en Paraguay, precisamente uno de los lemas que tiene es el diálogo de saberes. No decimos que fue por INCUPO, digamos, pero fue por toda esta construcción que se viene haciendo. Es decir, ya no es la academia la que sabe y la gente la que no, sino que este diálogo de saberes, hay cosas que la academia sabe y hay cosas que la gente, precisamente por vivir en su lugar, como decía Luis también, tiene todo un bagaje de conocimiento. Ahí es donde entra esta articulación interesante que planteaba Cecilia, de la articulación entre la comunicación y la educación. Cómo trabajar ciertos temas con dinámicas de la comunicación metidos en la educación y a su vez la educación metido en el tema de la comunicación. No ver la comunicación solamente como un instrumento, como el tema de la radio o del Facebook o del mensaje, sino en forma más amplia. Hablamos nosotros de una actitud en el tema de educación y comunicación, de una actitud de ponernos en esto de la empatía, ¿no? De buscar, de ponernos en el lugar del otro y construir en conjunto. Así que esos son los desafíos, que yo lo que decía que esto está multiplicado. Ustedes ahí, no es por quedar bien con la universidad, con la Universidad de Entre Ríos, con la Facultad de Educación, ¿no? ¿Cómo se llama la facultad? Ciencias de la Educación. Ciencias de la Educación. No es por quedar bien y fuera lo hemos conversado muchas veces. Ustedes también son como una isla dentro de todas las facultades. Hay experiencias novedosas, hay experiencias de laburo en territorio y lo hacen con ese convencimiento que, por ejemplo, en comunicación no encontramos otra práctica, como por ejemplo la Agencia Radiofónica de Comunicaciones. No hay otra
no hay otra experiencia similar a esa en el país. Y una agencia que busca partir de las problemáticas, digamos, que han encontrado la vuelta en que los mismos estudiantes sean los que participan. Es una cosa formidable. Pero después también, no sé si se conoce, si Patricia, ustedes conocen el trabajo excepcional que es, no sé si es una cátedra de soberanía alimentaria y comunicación. Sí, acá está justamente Bien. su directora. Claro. ¿Mariana? ¿Quién es? Marianela. Ah, bueno. Para mí eso es una... Estoy escondida, pero estoy. Bueno, el curso que hicieron hace un año o 2 años, de lo que es comunicar la soberanía alimentaria en clave de educación ambiental. Para mí eso sintetiza, incluso supera al aporte de Incupo. Comunicar la soberanía alimentaria. Esta palabra tan compleja que la usamos muy suelto de cuerpo, pero mucha gente no sabe, media abstracta, digamos, soberanía alimentaria. ¿Cómo explicar esto? En clave de educación ambiental es espectacular. Yo me tomé el trabajo de pedirle a Dayana, no le digan nada, pero le robé muchos contenidos porque estaba bien armadito el curso. Pero precisamente lo que hacen Dayana y Mariana Rodríguez, es precisamente abrir la posibilidad del aporte, y se toman el trabajo de reunir, digamos, las distintas experiencias, de sintetizarlas y ponerlas a disposición. Yo creo que ese tipo de cosas es la que decía Luis. Bueno, ¿cómo hacemos en esta situación realmente complicada que vive nuestro país? Bueno, estas son las señales que para mí por ahí es el camino que tenemos que seguir buscando. La articulación, y sobre todo de partir de la práctica, del aprender haciendo, de la actitud de la búsqueda en el otro, de ponernos de igual a igual. No es que la facultad baja, sino ponernos a una misma altura, digamos. Eso es lo que es una cuestión de actitud. Yo creo que yo celebro, digamos, esta invitación de ustedes. Hemos hecho trabajo juntos con la Agencia Radiofónica de Comunicaciones, trabajos muy interesantes, muy lindos, y que bueno, es eso nada más lo que quería decirles, y plantear formas de articularnos, digamos. Es decir, nosotros tenemos este trabajo que decía con la Universidad del Nordeste, que estamos haciendo con gente de la Cátedra de Nutrición, con la Facultad de Agronomía, que nos metimos en lugares donde nos encontrábamos con que por ahí muchas facultades no se hablaban entre ellas. Y siempre, ¿cómo? Pero bueno, estamos así, estamos en esta Argentina donde no conocemos las cosas buenas que tenemos a nuestro lado, y por eso estamos como estamos, digamos. Entonces es momento de mirar a nuestro costado, de articular y de buscar las soluciones. Así que eso es lo que tenía para comentar. Muchas gracias, Jorge, muchas gracias. Bueno, también tenemos invitada a esta conversación a Edith Cámpora. Ella es licenciada en Antropología por la Universidad Nacional de Rosario y magíster en Docencia Universitaria por la Universidad Tecnológica Nacional. Actualmente se desempeña como profesora titular en Metodología y Técnicas de la Investigación en la carrera de Antropología de la UNR y como profesora coordinadora de la Cátedra de Problemática Antropológica en el primer año común de la Facultad de Humanidades y Artes de esa misma universidad. Dirige el Centro de Abordaje Interdisciplinario de lo Sociocultural e integra el Consejo Asesor en la Secretaría de Derechos Humanos también allí.
Ha actuado como profesional independiente contratada por la Procuración General de la Nación. Integró también la Unidad Fiscal para la Investigación del Atentado en sede de la AMIA y Gerard, y participó en la Unidad de Asistencia para Causas de Violaciones de Derechos Humanos durante el periodo de terrorismo de Estado. Además, ha desarrollado una sólida red de colaboraciones académicas con universidades e institutos en México, Colombia, Perú, Cuba, con especialistas en Derecho, en Antropología, Historia, Ciencias Sociales, y bueno, y estos vínculos han sido claves en sus investigaciones sobre las violencias del Estado y las dinámicas en el contexto latinoamericano. Te escuchamos, Edith, a vos también, muchas gracias. Lo vamos a hacer rápido porque están todos cansados. Sí, las descripciones académicas por ahí no dicen mucho. Yo la dirigía a Peque, como le decimos acá en Rosario, Cecilia es Peque, aviso para que sepan su sobrenombre de pequeña. Y la dirigía en la tesis de grado y ahora en la tesis de maestría, así que yo estoy acá medio de colada. Mi tema no son los estudios culturales, ni tampoco la comunicación pensada desde la expertez de la comunicación y la educación, ¿no? Creo que podemos retomar lo que han dicho hasta ahora en el sentido de como tres cosas para charlar. Una son las disciplinas y los saberes de esas disciplinas, un poco Jorge iba por ese lado recién. Por otro lado tenemos las voces de la población en general, que también somos nosotros, digamos, nosotros somos población y somos academia, aunque a veces la academia olvida eso, y esta cuestión de experiencias, ¿no? Que son también, somos todos sujetos, como dijo Luis. Nosotros trabajamos mucho, Luis, en antropología con la noción de sujeto social, y entendemos que ese sujeto es un sujeto activo y pasivo también en relación a las dominaciones que se ejercen sobre él, ¿no? Sobre nosotros. Entonces la noción de sujeto es central para pensar el rol de los humanos en la humanidad. O sea, nada más y nada menos que eso. Entonces, un poco también estas voces, o sea, las experiencias de la población, que somos todos, pero en este caso, en la tesis de Cecilia, está en relación con Incupo y con las poblaciones indígenas campesinas, pero también con Cecilia como investigadora, con la universidad aceptándole esta tesis de maestría, ¿no? Con este tema, y todos acá con una pata en la academia, una pata en la vida real, una pata en esta sociedad tan compleja que estamos habitando, ¿no? Que en este momento se encuentra, yo no puedo no llevar el tema a la realidad. Es, digamos, como mi marca de identidad naciente. Entonces, un poco pensar estas experiencias de Incupo que Cecilia trabajó también, atravesadas por la estructura histórica, política, económica y sociocultural del país, ¿no? Y de la región y del mundo. Y cómo esta historia hoy se encuentra terriblemente trastocada en una relación que tiene que ver con la destrucción del Estado, ¿no? Esto que por ahí Luis un poco decía, y Ceci trabaja en su tesis, de la relación de Incupo con el Estado, como una relación compleja, contradictoria, y Luis decía, el Estado nos vio como competencia, y un poco Jorge recién decía, el Estado somos todos. En este Estado somos todos, en donde se está atacando todo lo público, de lo cual todos nosotros hemos sido usuarios, beneficiarios o gestadores, ¿no? De la salud, de la educación, de la jubilación, de todo esto que somos. ¿Qué pasa con estas experiencias populares? Y a mí me daba las ganas de plantear, escuchándola hoy temprano también a Cecilia, y las preguntas también que le hicieron sus juradas, que fueron muy pertinentes, ¿qué pasa si sacamos la dimensión popular por un rato, que fue una clasificación que de hecho la antropología ha trabajado desde que se mete con las sociedades occidentales, ¿no? Para decirlo rápido esto, porque no me voy a poner a clase, pero digamos, la antropología toma como objeto, en un momento dado, a las poblaciones populares, o a la cultura popular, ¿no? Y uno se puede preguntar, bueno, de esa cultura popular, ¿cuánto tenía de participación el antropólogo en esa cultura popular
o la mamá del antropólogo, o la hermana, el abuelo. Digo, todos nosotros somos cultura popular. Y quizás pensar, esto lo largo así como ideas en relación a todo lo que escuché hoy, a la mañana y ahora, y en relación al contexto nacional, ¿no? Y a lo que está pasando, por ejemplo, en este momento concreto con las universidades y la toma por los estudiantes. Y esto, bueno, el señor presidente diciendo que las universidades no son para los pobres, ¿no? Que las universidades están habitadas por población media alta. Entonces me pregunto, ¿qué hacemos con lo popular? Si lo popular nos aleja de lo popular, a nosotros como sujetos populares, y a los sujetos populares también los aleja, porque tenemos que pensar cómo se dio ese voto, ¿no? Al señor Milei. Que no estoy diciendo que haya sido solamente el sector popular el que lo votó, sino que fueron todos los sectores, interseccionalmente, intergeneracionalmente y también intergénero, pero cómo esta población popular puede identificarse con un discurso que niega lo popular y que va contra lo popular. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, cómo tenemos que revisar en un contexto de destrucción absoluta de lo público, qué rol jugó la academia, qué rol jugaron las categorías teóricas a lo largo de estos últimos, podemos decir de este último siglo, pero también del finales del siglo pasado, en relación a pensar la sociedad, los grupos sociales y las disputas dentro de la sociedad, ¿no? Porque me parece que estas clasificaciones que la academia ha necesitado para investigar y para presentar sus investigaciones de manera sistemática, de manera clara, ha llevado más agua al molino de lo antipopular, ¿no? Que agua al molino de lo popular. Que insisto, somos todos. Tomo lo popular porque me parece que es el eje central de la presentación de Cecilia, de la presentación de Luis también y de la presentación de Jorge, ¿no? En ese sentido. Entonces también, ¿no? Las universidades son populares. Por supuesto que nosotros sabemos que no es real lo que dice el presidente y que en la Universidad Argentina en toda década ha habido sectores que han ascendido socialmente gracias a poder ingresar a la universidad. Eso lo sabemos y tenemos muestras nosotros mismos como estudiantes cuando lo fuimos y de nuestros estudiantes actuales. Ahora, la universidad es popular en el sentido de cómo construye ciudadanía y cómo construye identidades hacia afuera. Y ahí me parece que está el ruido, ¿no? Porque sabemos que la universidad votó a Milei, y hablo de la universidad en términos concretos hoy porque es la que hoy está siendo atacada, pero sabemos que va a ser atacada la educación pública en todos sus niveles, y que tampoco la educación pública en los niveles inferiores, o terciarios y secundarios, ha sabido construir un ciudadano político, crítico y popular. Entonces, un poco esas eran mis preguntas, ¿no? De una mezcla entre una escucha académica a la tesis de Cecilia, una escucha que yo descubrí Cupo, sabía que existía Incupo, pero profundizo en Incupo leyendo a Cecilia, ¿no? Y también hoy, ahora, escuchándolos a ustedes y revisando la historia de Incupo, ¿no? Que también es la historia de muchísimos movimientos sociales en la República Argentina, Liga Agraria. Podemos meter también acá los movimientos de derechos humanos, que digamos que tuvieron una batalla terrible en dictadura y que la siguieron teniendo en democracia, y cómo lo comunicacional es una batalla perdida del campo popular y es una batalla ganada de los sectores poderosos del mundo y de nuestro país. Entonces, yo voy por ahí, digamos, ¿no? Preguntándonos qué comunicación necesitamos hacer para que la población despierte de su largo letargo, defendiendo lo propio, ¿no? Que no me quiero meter a cómo se llegó al estado en el que gana Milei, pero insisto, por esto último que leía Lucía, ¿no? Yo he estado en Cuba, he estado en México, he estado en Colombia, desde la academia, o sea, desde el CAIS, desde mis investigaciones y mi participación también política, y he visto el salto cualitativo que hay de Argentina a esos países,
en términos precisamente de salud y educación. Vamos a poner esos dos bloques como centrales. Lo alimentario, obviamente, que es un elemento importantísimo en la soberanía, que fue, digamos, que creo que también es algo que nos está atosigando en este momento en relación al aumento de los alimentos y al lugar que los productores tienen en esa cadena de valor de lo que consumimos diariamente y de lo que dejamos de consumir. Entonces, obviamente es un eje centralísimo en lo que viene. Pero yo digo todo esto porque no sé si viene algo después de lo que estamos viviendo, ¿no? Entonces, ¿qué resistencia podemos hacer desde estos lugares físicos que vamos a seguir teniendo? Porque la universidad va a seguir existiendo como casa de estudios por lo menos un año más. Eso lo sabemos todos, creo. Pero también creo que el país va a seguir existiendo en algunas instituciones públicas que deben darse la discusión hacia adentro de lo que está pasando. Porque bueno, lo que está en juego es la destrucción de toda la Argentina. No solamente de la soberanía alimentaria, no solamente de los bosques, no solamente de los mares, sino de todos nosotros como ciudadanos y como habitantes de este país. Entonces me parecía que esto de lo popular nos tiene que hacer mucho ruido porque se perdió la posibilidad de esa identificación popular en un amplio campo de la población en el cual estamos incluidos. Yo insisto con esto porque nosotros somos populares. Y siempre insisto con que este proyecto que hoy está en el gobierno y que estuvo en el 2015 al 2019 en el gobierno y que estuvo en dictadura, este proyecto va por los 40 millones de argentinos y puede dejar a salvo, con suerte, a 5 millones. Entonces, digamos, lo popular somos todos. Por supuesto que entiendo que una cosa es vivir en el Gran Chaco o en el medio de Corrientes y otra cosa es vivir en Rosario, en el macrocentro, como digo yo. No estoy, digamos, negando las particularidades, pero en este contexto, nosotros que estamos más urbanos, que estamos más todavía en la academia, tenemos que preguntarnos cómo se llegó hasta acá. Y aclaro, y termino con esto, no en la sensación de lo que se hizo mal, porque yo creo que no va por ahí. Creo que va por lo que se hizo bien y no se comunicó. Esa es mi lectura de la situación actual, ¿no? Lo que se hizo bien no en los últimos 10, 15 años, sino lo que se hizo bien desde 1880 hasta la fecha. Y no se comunicó. Entonces la población desconoce el Estado, desconoce las políticas públicas y está viviendo esa destrucción que solamente la va a considerar cuando la destrucción le llegue a la no atención en el hospital, a la no inscripción en la facultad o a la no jubilación, ¿no? Por ese lado me parecía. Yo digo solamente esto, así como lo que a mí me quedó de la mañana y de lo que escuché hoy. Yo agradezco profundamente la invitación y agradezco profundamente la participación en este taller y me cayó la boca. Bueno, muchas gracias, Edith. ¿Qué preguntas nos dejan los comentaristas? Todos ellos. Escuchamos finalmente los comentarios de Patricia Fasano, quien antes que nada es integrante del Grupo Etnografía de la Comunicación y la Educación Popular que organiza este ciclo. Es doctora y magíster en Antropología Social y licenciada en Ciencias de la Información. Desde hace años se desempeña como docente de grado y de posgrado en Antropología Social, Etnografía y Estudios Etnográficos de la Comunicación Popular en la UNER y en otras casas de estudio. Trabaja en comunicación en sectores de pobreza urbano y comunicación comunitaria, entrelazando recorridos de extensión universitaria e investigación y poniéndole carne dura a la integralidad de funciones universitarias. Coordina el área de comunicación comunitaria de la Universidad Nacional de Entre Ríos, de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos y se desempeña como profesora titular de la Cátedra de Antropología en la licenciatura en Comunicación Social de esa facultad. Es autora y coautora de numerosos trabajos sobre etnografía de la comunicación comunitaria y popular, y bueno, y también cabe decir que ha codirigido el trabajo de Cecilia
Bueno, Patri, cuando quieras. Bueno, gracias, Lu. La invitación a pensar que nos hizo Edith, la verdad que abre un campo enorme. Yo voy a tratar de traerlo hacia lo que quería comentar con ustedes, porque en gran parte creo que, y esto es una posición personal, que en todo caso después podemos conversar, creo que en lo que a nosotros nos concierne como universitarias, como universitarios, creo que en gran parte la responsabilidad de algunas de las cosas que estamos viviendo tiene que ver con haber hecho poca etnografía, haber escuchado poca perspectiva de los actores, haber escuchado poco al campo, al territorio, y haber desarrollado mucha ciencia positivista, mucho academicismo, mucha centralidad de la academia, poca integralidad de funciones universitarias, que nos hubieran, creo yo, permitido avisorar por lo menos alguna de las catástrofes que se nos venían encima, ¿no? Y en este sentido, sirva como ejemplo el trabajo de Cecilia. Ha sido necesario que una antropóloga de Rosario viniera a estudiar en Cupo para que tengamos esta oportunidad de sistematizar y difundir la experiencia de Incupo, cosa que no ha hecho el campo de los estudios comunicacionales, que le debe muchísimo a Incupo desde hace 50 años, porque la comunicación popular, alternativa y comunitaria ha sido un lugar que no ha estado nunca en las agendas de investigación de la ciencia positivista de la que participamos desde hace muchísimos años, ¿no? Entonces, yo personalmente ha sido un gusto enorme acompañar a Cecilia y le agradezco este tributo que le ha hecho a Incupo en nombre de el campo de los estudios comunicacionales, que yo creo que le deben un gran homenaje a Incupo. Y en este sentido, yo quiero rescatar también, porque es un poco la idea de este ciclo, el poder poner a los estudios etnográficos en un lugar central para poder mirar, estudiar, conocer, interpretar los procesos de comunicación popular y comunitaria y alternativos, porque gracias al estudio que ha hecho Cecilia, hemos podido conocer cómo in situ, en el territorio, una organización que lleva 50 años trabajando en el norte argentino, cómo ha ido desarrollando un método a través del cual articuló una forma de hacer comunicación al mismo tiempo interpersonal y mediada, y con un fuerte anclaje todo el tiempo en lo comunitario a partir del elemento de la participación. Como, digamos, Incupo profundizó una forma de entender la comunicación que al mismo tiempo que hacía comunicación, hacía comunidad. Porque hacer comunidad era un factor fundamental para poder hacer comunicación, porque si no había un fortalecimiento del componente comunitario, de esas reuniones, de los promotores, pero después esa participación de la audiencia en los programas y después en el periódico Acción, y ahora seguramente en los talleres de comunicación digital, pero quiero decir, estos componentes donde desde la práctica, desde una teoría hecha práctica y que Cecilia pudo observar, comprender y acompañar en el territorio concreto, nos viene enseñando Incupo una lección de comunicación que integra no solamente a la educación, sino que integra el componente de lo comunitario y que constituye una apuesta política que desde la comunicación y la educación, pero ya integrando otros factores como la soberanía alimentaria, como la alimentación, como todo lo que se viene diciendo, nos permiten entender, apreciar
que existe otro modelo posible de entender la comunicación y que este modelo posible de entender la comunicación tiene unas consecuencias, digamos, transformadoras de los sujetos que son muy importantes. Entonces, yo quería resaltar en primer lugar eso. En segundo lugar, la forma en que a través de la investigación de Cecilia podemos conocer la manera en que no hay una definición, digamos, ni estática ni fija de lo que son los sujetos de la cultura popular, sino que hay también un diálogo muy sensible con el territorio por parte de la organización y de Cecilia con la experiencia, que ven que estos sujetos de la cultura popular comienzan siendo la población campesina, pero que a medida que hay transformaciones políticas que nos invitan a reconocer otras dimensiones de las subjetividades, esta población campesina se va transformando también en una población joven, una población digamos, caracterizada por cuestiones de género, en una población que tiene prácticas alimentarias que imitar, prácticas de la agricultura que imitar, etc. Quiero decir con esto cómo el propio concepto de sujeto de la cultura popular también se ha ido moviendo y la investigación de Cecilia nos permite ver ese movimiento, ¿no? En la práctica concreta de Incupo. Y en ese sentido, a mí me parece que me quedaron un par de preguntas. Una para hacerle a Cecilia, que nunca se la hice en todos estos años, y otra para hacerle a Luis y a Jorge, que de alguna manera fueron anticipadas en lo que venimos charlando hasta ahora. A Cecilia, quería preguntarte, Ceci, desde tu lugar de antropóloga, que vino mirando, acompañando el campo de la comunicación popular, comunitaria, alternativa, desde Rosario, y que venía con un montón de conceptos predefinidos sobre la comunicación comunitaria, popular y alternativa, ¿qué te sorprendió de esta experiencia que encontraste en Incupo? ¿Qué te generó? ¿Qué te invitó a poner de alguna manera en tela de juicio los límites de esas categorías teóricas que conocías antes? Y a Luis y a Pope me preguntaba yo, sobre todo a Jorge que sigue trabajando en Incupo, ¿no? Cómo estas transformaciones de las nuevas tecnologías, de estos nuevos tiempos, ven ustedes que están siendo apropiadas por estos jóvenes y estas jóvenes que ahora empiezan a integrar la organización. Y, por ejemplo, nosotros estamos viendo con las radios comunitarias de Entre Ríos con las que trabajamos, por ejemplo, cómo el streaming se viene convirtiendo en un espacio, un lugar desde el cual producir comunicación, generar comunicación comunitaria muy potente, porque resuelve muchos problemas, entre otros el económico. El streaming necesita de muchas menores condiciones tecnológicas y por lo tanto menos onerosas, digamos, para poder llegar a un montón de gente. ¿Y cómo ven ustedes ese proceso de transformación, de incorporación de estas nuevas tecnologías en una forma de trabajo que ya tiene incorporado Incupo y que siguen desarrollando? Y bueno, por último, decirles que como organizadora de este ciclo, es lamentable el momento que estamos viviendo, es lamentable, no hay palabras para describirlo, pero poder tener este espacio para pensar juntos en modos de construcción política que siguen siendo fecundos, creo que es un privilegio enorme que nos damos y que ojalá podamos seguirlo sosteniendo, más allá de un año, durante mucho tiempo más. Así que bueno, eso es todo y muchísimas gracias.
Bueno, muchas gracias, Patri. No sé, Ceci, o si alguno de quienes han participado de la conversación quieren comentar, responder. Bueno, trato de encarar yo. Primero, que no lo mencioné antes, agradecerle la invitación a presentar mi trabajo en este ciclo de la etnografía de la comunicación popular, así que agradecida por el espacio. Después, esas preguntas, Patricia, están buenísimas. Pero, Bueno, es una invitación a seguir mirá, pensando, ¿no? sí, están buenísimas. Obviamente que me las ibas diciendo, cuando me la dijiste, fui anotando palabras. O sea, de la experiencia de Incupo, lo que más me sorprendió fue y es, porque estamos hablando también, ¿no?, de un pasado presente, la dinámica, la adaptabilidad, la flexibilidad, no sé cómo decirlo, el ser flexibles a los contextos, a los sujetos con los que trabajaban, esa escucha atenta, o sea, eso me sorprendió muchísimo. Y también, bueno, ustedes hoy tuvieron la oportunidad de escuchar a Luis y a Jorge cómo hablan y todo lo que sueltan cada vez que hablan. Cuando los escuchaba, yo trataba en las entrevistas, ¿no? Trataba de imaginarme en mi cabeza los escenarios, las escenas de las situaciones que han experimentado, ya siendo promotores o en los diferentes roles en que estuvieron. Eso también me sorprendió cómo a nivel de sus relatos pude ir reconstruyendo y cómo ellos se han ido reconstruyendo a partir de los contextos y a partir de los cambios que hubo en el país, en la región, en todos estos años. Entonces, por ese lado, esa pregunta. Y con la cuestión teórica, sí, es como que hice, no sé las palabras ya que puedo usar, pero en la teoría de lo que es la comunicación comunitaria, alternativa, popular, ciudadana y un montón de otros apellidos más, hay como un deber ser. La comunicación comunitaria debe ser dialógica, participativa, horizontal. Bueno, y si hay una estructura de una comisión directiva, entonces no es comunicación comunitaria. Entonces, ¿qué es lo que hace comunitario o popular o alternativo a la comunicación? Y son las prácticas concretas, es una experiencia concreta, esta cuestión, ¿no? De atender, de la escucha, de adaptarse a los contextos y no de ir a imponer un modelo, una manera de trabajar. Y es esto de lo que venimos hablando y que mencionaba también Jorge y Luis, este aprender haciendo, esta cuestión de la escucha y nada, es formidable. La verdad que eso también me sorprendió, me deconstruyó en ese deber ser de lo que tenía que ser la comunicación y una experiencia en comunicación comunitaria. Bueno, eso por el lado de tus preguntas. Y del lado de las preguntas de Edith, la verdad que no se agota hoy, Edith. ¿Qué comunicación necesitamos hacer? ¿Qué resistencia darnos? Lo que se hizo bien y no se comunicó, esa frase también me quedó, me marcó, porque era cuando viajé a Chaco, entre Chaco, Corrientes y Reconquista, también se planteaba esto al interior de Incupo, perdón que saque que muestre las cartas, pero se planteaba eso, porque Incupo ha hecho mucho en estos años con las comunidades, pero asimismo, en qué actor político se había convertido Incupo y con qué incidencia política estaba hoy, digamos. Y eso se habló en una de las reuniones. Y nada, bueno, corto ahí, así lo sigo escuchando a ustedes, pero me parece que las claves también están, yo soy más, qué sé yo, ponerle positiva o elijo creer que va a haber un cambio, que esto no va a seguir así. Y creo que estos
estos 50 años de INCUPO, esta sostenibilidad del proyecto de INCUPO a lo largo de los años, tiene que ver con eso de ir atendiendo los cambios, de ir a aprender haciendo, digamos, de igual a igual, esta cuestión de la actitud que menciona Jorge, y digamos que las claves para hoy están en ese pasado, de recuperarlas para hacerlas herramientas para el presente. Me parece que algo de eso, o elijo creer en eso, digamos. Gracias. Yo contestando tu pregunta, Patricia, y bueno, me juego, es todo un desafío. No, Sí. primero tenemos que estudiar nosotros, tenemos que agarrar los tutoriales del CapCut y del streaming y del TikTok y meternos ahí porque la gente ya está metida. Digamos, los feriantes tienen sus canales de difusión, los hermanos indígenas utilizan también los canales de WhatsApp. Ahora, muchas dudas, porque Incupo largó una serie de cursos asincrónicos, digamos, esos cursos que están subidos a la nube, y yo tengo mis dudas si eso es, se puede lograr realmente una educación profunda, digamos. Fíjate vos que precisamente, no sé si todavía está Tibisay Zamora, que es la compañera de trabajo. No, ella se retiró hace un ratito. Bueno, ellos adaptaron los cursos a una forma presencial para trabajar con las comunidades indígenas, porque ven que esos cursos así, virtual, solamente virtual, bueno, muchas veces no se logra. Entonces, ahí hay que ir adaptando y hay que ir profundizando. Y por último, con respecto a lo que dice Edith, sí, yo coincido totalmente. Tengo también esa percepción de Cecilia de que esto va a pasar. Pero yo sigo mucho a mis sobrinos, los hijos de mi hermano, que los tres lo votaron a Milei. Y yo charlo con ellos, charlo y trato de aprender, trato de comprenderlos y de ir adaptándome. Yo creo que tenemos que seguir haciendo nuestro laburo bien, con honestidad y mostrar lo que hay que mostrar. Yo tengo la esperanza de que esto no dure mucho, pero sobre todo también es muy cierto esto que dice Edith, ¿no? De que el término popular se nos está volviendo en contra. Es decir, lo popular, entonces ustedes son delincuentes, digamos, la justicia social. No, la justicia social era para el grupo de avivados de los kirchneristas. Entonces, digamos, hay que, como dice un dirigente político, hay que hacer una nueva canción. Hay que escribir una nueva canción y bueno, seguir escuchando y tener paciencia. Bueno, abrimos un espacio de participación de todo el grupo. Dale, si quiere alguien del equipo hacer algún comentario, sumar preguntas. No sé si alguien más quiere aprovechar. Fernando. Sí, ¿qué tal? Bueno, aprovecho para saludar a Jorge y a Luis, que no se deben acordar de mí. Yo fui coordinador de la red de comunicación indígena. Hemos compartido edificio en Resistencia, con Luis menos, alguna reunión probablemente, con Pope muchos encuentros ahí en el centro de producción de Resistencia. Me están trayendo muchas vivencias muy felices, de mucho compromiso, de mucho sufrimiento también. Eh,
trabajamos juntos cuando fue la militancia por la ley de servicio de comunicación audiovisual, ¿no? Bueno, y nos dejó, a mí me dejó aprendizajes imborrables, este, y la misma perplejidad, ¿no? Que estamos teniendo, compartiendo aquí ante la situación actual, ¿no? Eh, Pareciera que nuestros discursos de aquella época son totalmente inapropiados para este momento, ¿no? Como sin ninguna conexión entre lo que parece vivir la sociedad y lo que nosotros nos proponíamos en aquellos momentos o nos seguimos proponiendo, ¿no? Aunque sea desde ahora, yo más desde la academia, este, eh, así que bueno, gracias por invitarme, Patricia, a escuchar y gracias a los compañeros por encontrarlos, hacerme recordar, gracias a Cecilia por el trabajo que ya vamos a leer con mucho interés. Este, y me quedo con estas preguntas, ¿no? Eh, ¿qué sería una comunicación popular en la actualidad, ¿no? Porque como bien decía Edith, es verdad. Cuando Milei dice la universidad le sirve solo a los ricos, está agitando una noción de lo popular que lo define es, sin contenidos, una oposición con un otro superior que nos oprime, que nos exprime, ¿no? Y él se posiciona a su interlocutor en ese lugar, de que al que le habla tiene un otro que lo oprime, y entonces todo lo que él quiere eliminar se lo adjudica al opresor, ¿no? En ese sentido, me desorienta muchísimo y bueno, es muy difícil pensar con las viejas categorías, ¿no? O con las categorías que veníamos usando. Este, Porque resulta que el formato de lo popular lo puede aprovechar nuestro enemigo político, ¿no? El enemigo de nuestras comunidades, eh, que también lo decía Edith de alguna otra manera. Bueno, no tengo mucho más para decir, simplemente compartir con ustedes la perplejidad y la necesidad de reflexionar, ¿no? Eh, y de recuperar el valor que tienen instituciones como Incupo. Cuando ustedes conversaban recién de qué es lo positivo, lo negativo de Incupo, yo me acuerdo de Jorge Huergo, que también fue mi director de tesis, que decía que organizaciones como Incupo, Nueva Tierra, Radio La Tribu, qué sé yo, son educativas por el solo hecho de existir, ¿no? Por el solo hecho de existir, son una referencia de que existe otra forma de vivir, de organizarse, de mirar el futuro, ¿no? Y ahí es donde tengo experiencias para compartir desde la red de comunicación, que, bueno, fue una iniciativa de Incupo, pero que integramos otros actores, y cómo Incupo era solidario con nosotros, nos abría los espacios, nos cubría los baches económicos y después nosotros devolvíamos. Eh, esa solidaridad, esa visión de la organización, ese compromiso desinteresado, ¿no? Este, de saber que uno no va a salir nunca de pobre, pero va a ser algo que vale la pena y que va a quedar para otros, ¿no? Con la esperanza de que la organización y la comunicación popular puedan transformar eh, alguna situación. Bueno, eso. Gracias. Gracias, Muchas Fernando. gracias. Bueno, estamos llegando a las 8. Varios han hablado del cansancio, no sé si tiene que ver con la jornada que empezó temprano para Cecilia y para algunas de ustedes. Cecilia ya debería tomarse algo. Sí, quizás sí. A lo mejor ya se lo está tomando y
No, de la exacto. No lo lleva y no comparte. ¿Ven? Si esto fuera presencial ya estaría corriendo algún Claro. brindis. Ajá. Qué lindo. Gracias. Y bueno, Pero muy sí, cortito, iba a decir. que yo no elija creer, como dice Cecilia. Yo creo que obviamente que vamos a salir de esto porque el pueblo argentino ha salido de situaciones, no sé si peores, porque esto es con el voto popular y las situaciones anteriores no eran con el voto. Ese es un elemento que tenemos que poner en la balanza. Pero creo que, como nos enseñaron las madres 50 años atrás, hay que poner el cuerpo. O sea, vamos a salir, pero para salir necesitamos estar todos. Y en ese sentido lo planteé, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que la universidad hoy está, no sé hasta cuándo, pero está, y digamos, y el rol activo que tiene que tomar, yo estoy en la universidad, he hecho mi militancia siempre dentro de la universidad, de manera absolutamente anárquica, nunca perteneciendo, digamos, participando en ningún partido político, aunque no reniego de los partidos políticos, quiero aclarar por las dudas, pero soy muy anárquica por esencia, pero digamos, elijo creer implica activar resistencia, porque si no, bueno, vamos a la iglesia, rezamos, pero el maná del cielo no sé si va a caer. Y esto, digamos, insisto, ¿no? Las madres me parece que nos muestran, yo cuando ganó Macri, que me sentí horrible y realmente me sentí muy mal, yo tengo un hermano desaparecido y una historia familiar densa, pero digamos, no pensé en mi vieja. Yo siempre pienso en los colectivos sociales que han resistido. Entonces, si uno piensa, una madre que resistió los 76 al 83 y después resistió la cachetada de la democracia, digamos, porque las madres resistieron no solamente hasta el 83, ¿no? Siguen resistiendo hasta el día de hoy. Entonces, digamos, pero pusieron siempre el cuerpo. No es que dijeron, elijo creer y digamos, y me siento a esperarlo. Entonces, creo realmente que el desafío es sumar voces propias, pero también ampliar a tu sobrino, Jorge, porque si no, nos quedamos con que solamente pensemos por qué votaron lo que votaron. No, pensemos cómo, digamos, les cambiamos esa idea que en realidad los está matando, porque convengamos que el primer asesinato de este gobierno es a la juventud, digamos, y es al futuro. Entonces, nada, eso quiero decir. Elijo creer, creo que no es la frase adecuada, yo con Cecilia siempre un poco discuto esto, sino más bien activo que esto cambie. Eso, nada más, ¿no? Por las dudas, digo, porque estoy leyendo a Jung y ando por el lado de todas las cuestiones más del inconsciente colectivo y todo eso, pero digamos, pero en la política hay que poner el cuerpo, porque si no, digamos, nada, sigue ganando la derecha y el orden mundial que nos está representando en este momento en el país. Perdón, una acotación o un agregado. En ese sentido también es que yo, en el sentido de poner el cuerpo, Edith, es que yo digo, apelo, nosotros, desde la organización del ciclo, apelamos a la incorporación de los modos de trabajo de la antropología para investigar lo social, porque para el campo de los estudios comunicacionales, esto realmente es muy transgresor. El campo de los estudios comunicacionales es fuertemente sociológico, ¿no? Y vos sabés a qué me refiero cuando digo eso, porque en realidad hay una tradición de ir al campo en realidad a constatar lo que ya pensamos. Entonces vamos con una idea previa de lo que es la comunicación comunitaria, popular, y en realidad es lo que debe ser, no lo que es, lo que debe ser, y vamos a constatar a ver si efectivamente se cumple o no esto. Entonces decimos, no, esto no es comunicación comunitaria porque acá hay es de una familia o acá es un solo líder, etcétera, ¿no? Entonces, nuestra apuesta política es a la construcción de una universidad y una academia más sensible, más porosa, a través de nuestro propio quehacer investigativo, extensionista, docente,
Y en ese poner el cuerpo, que coincido absolutamente que va por ahí la apuesta política, en este caso, tratándose de este ciclo, la apuesta es a poner el cuerpo en el trabajo de campo, a poner el cuerpo en las categorías teóricas que están operando en el campo y a lo que las personas piensan sobre sus prácticas y demás, ¿no? Así que está bueno esta apelación que haces a poner el cuerpo, digamos, en esta, como cierre del ciclo, ¿no? Del encuentro. Muchas gracias, muchas gracias. Hola, no sé dónde está la coordinadora, que se me perdió. Hay una cosa que me quedó picando, capaz que es una pavada, de algo que dijo Edith. Concretamente, creo que dijiste qué es lo que mejor comunica o qué es lo que más comunica. Y me hiciste pensar con esa pregunta. En este momento tenemos una cantidad impresionante de medios y espacios de comunicación, sobre todo por las llamadas redes sociales, ¿no es cierto? Y hay gente que por ahí dice, en este momento en que tenemos mayor cantidad de medios de comunicación es cuando más desinformados estamos. Y a mí me hace, digamos, me gusta analizar esa cuestión porque hoy día con el tema de las redes hay cosas, hay momentos en que las redes generan más hechos que la propia realidad. O sea, hay hechos que son de una significación muy chiquita, pero a través de los medios virtuales, a través de las redes, se produce se inflan las cosas de manera tal que son artificiales, pero que provocan un impacto en la sociedad muy, muy grande y a veces muy perjudicial. A veces muy perjudicial. Entonces, yo creo que un desafío para nosotros, que nos llamamos comunicadores sociales, populares, etcétera, es tratar de mostrar cuáles son las verdaderas dimensiones de los hechos. Porque para mí lo que mejor comunica, y esto para mí es materia de debate, son los hechos y no los medios. Por supuesto que en una sociedad donde hay muchísima gente, no se pueden prescindir de los medios. Pero me parece que tenemos que hacer un esfuerzo para mostrar cuáles son los hechos que verdaderamente tienen impacto en la vida de la gente y no la parafernalia que generan las redes sociales, que el 80% de las noticias que nos llegan son levantadas de otros medios y que tienen más influencia en la gente que el hecho, que el verdadero hecho. No sé si se me entiende porque hice una ensalada, digamos, pero destripar eso, desmontar esa cosa, tampoco sé cómo se hace, pero creo que estaría interesante para que la gente perciba los verdaderos contornos y la verdadera magnitud de las cosas que se comunican. Si no se entendió nada, en el próximo encuentro les puedo aclarar. Bueno, gracias por el pie. Nos volvemos a encontrar. Nos volvemos a encontrar el 20 de noviembre para conversar sobre los resultados de un proyecto de investigación que lleva adelante la gente del área de comunicación comunitaria con radios. Así que, bueno, les esperamos. Cursaremos las invitaciones, los formularios de inscripción a quienes han participado y bueno, agradecemos también nos ayuden a difundir. Bueno, muchas gracias de nuevo a todas, a todos y muchas gracias. La próxima y felicitaciones a Ceci. Fuerte el aplauso. Gracias.
Por favor, a Muchas festejarse. gracias. Felicitaciones, Cecilia. Muchas gracias. Bueno, hasta la próxima. Hasta la Gracias. Chao. próxima. Un Adiós. placer, gracias. Chao, chao. Chao. Chao, Luis.